Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ya estamos en directo. Programa número 62 a su mandar desde Ecuador inmediato. Fausto Valdivieso me dice que está en el estado de New Jersey. Gracias, señor. Guadalupe Carvajal desde la mitad del mundo. Muy bien, muchas gracias. Empecemos pues con algo que me interesa muchísimo. Como les dije al principio del programa, el Ecuador se conmovió cuando la Fundación La Iguana denunció el grave problema que ahora enfrenta la presidencia de la República, la pareja presidencial, el señor presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Balbonesi, frente a la comunidad de Olón. No es ante un partido político, no es ante una agrupación, no es ante una serie de personalidades de la política o de la prensa o de los espíritus críticos que tiene el Ecuador, no. Es un grupo ciudadano. Y eso es lo más importante, es un grupo ciudadano. Es el primer detalle. El segundo detalle es que la Fundación La Iguana tampoco es ni activista política partidista, porque la política que ellos llevan adelante es de participación en el Ecuador, pero no es ni política electoral ni está dentro del esquema. Y ellos son los que frontalmente le han dado a conocer al país lo que está pasando con el caso Olón. Luego haré referencia a todo lo que está pasando en la provincia de Santa Elena, pero le tengo conectada ya en línea con nosotros a la señora Andrea Fiallos. Ella es la principal directora de la Fundación La Iguana, que es la promotora de esta denuncia. Andrea, ¿me confirma si es que me recibe la señal? Yo quiero decirle que acá le tenemos bien en imagen. Quisiera probar su audio, por favor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Andrea, empecemos. ¿Qué orígenes tiene este conflicto, el del estero de Oloncillo? ¿Desde cuándo se remonta el problema o al menos el antecedente necesario para tratar este punto? Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, gracias por esa antesala también, por recalcar nuestro trabajo como ciudadanos desde nuestra posición hace 13 años y así continuaremos. A ver, para que las personas entren en contexto con este asunto, este es un proyecto que ya se lleva haciendo se lleva desarrollando desde hace algún tiempo. Fundación Oloncito fue la primera en percibir que habían movimientos extraños sobre el espacio del bosque protector y Esterillo Loncito. ¿Ya? Entonces eso se remonta hace un año, más o menos. Ellos comenzaron inmediatamente con investigaciones para ver de qué se trataba este movimiento inusual y obviamente comenzaron a descubrir que había un interés de tomar el espacio del esterillo para expandir el proyecto que iniciaba en el terreno de la familia Novoa. Entonces, para resumir esto, ya tenemos una semana, el día lunes, nosotros comenzamos a recibir todas estas denuncias sobre tala de árboles que hasta ese momento no teníamos claro de qué se trataba. Ya Mm. cuando fuimos reuniendo la información y fui súper clara con dos de los denunciantes y les pedí que por favor nos enviaran la documentación que respaldara de qué se trataba todo esto, quién lo estaba haciendo, si era la prefectura, el municipio, eh, un privado, quién. Obviamente recibimos toda la documentación, nosotros comenzamos a filtrarla, a revisarla, inmediatamente nos llenó de sorpresa lo que encontramos, así como a la hora se convirtió en una sorpresa a nivel nacional porque se viralizó por quienes estaban detrás de este asunto. Correcto. A Entonces, ver, Andrea, solo necesito un detalle que es importante. ¿Desde cuándo son propietarios la familia Novoa ok, de este esa es la otra terreno? parte. Esa es la otra parte, ok. El bosque protector y esterillo Loncito tiene 2.2 hectáreas y ha recibido una categoría de bosque y vegetación protectora hace 23 años, por ser exactos, en el año 2001 por Ujú. el Ministerio del Ambiente. Entonces quiere decir que este espacio tiene una categoría de conservación. Y aquí para aclarar algo, porque es algo que ha confundido bastante a las personas, dentro de las zonas protegidas a nivel nacional hay varias categorías. Una de ellas es la de categoría
de área protegida donde se involucran los parques nacionales, las reservas marinas, todos estos lugares que tienen grandes terrenos, grandes áreas. Y para los más pequeños, que tienen la categoría de bosque, vegetación protectora, estos aquí son considerados espacios más pequeños que pueden ser administrados por las comunas o por los GATS. Entonces, para tener claro esas dos cosas, pero ambos, digamos que categorías gozan de la misma protección. Hay que tener claro, es lo mismo. Correcto. Entonces, bueno, volviendo al tema, ellos son dueños de su terreno, más no de estas 2.2 hectáreas de bosque protector. Para eso tengamos clarísimo. ¿Cuál era su intención? Su intención era tomarse 20 metros de los 40 metros de ancho del esterillo, es decir, o sea, la mitad de este espacio para rellenarlo, desviar el eje del transversal del río, del esterillo, y ellos implantar ahí su proyecto de varias torres. Entonces, aquí no solamente se está violando un área protegida, sino que se está violando un área del ecosistema de manglar que es sujeta a derechos en este país. También se está violando el artículo 64 de franjas entre las construcciones y las riberas de ríos o esterillos, que tienen que haber un mínimo de 100 metros para construir, no menos de eso. Y además de esto, es un proyecto que contemplaba alrededor de 6, 7 pisos cuando el plan de uso de suelo de la costa norte indica que solo puedes construir 3 pisos. Entonces, hay varias cosas, entre ellos, obviamente, la falta de la socialización, está el tema de los permisos y de la licencia o del registro, que fue una mala calificación del Ministerio del Ambiente, también está el tema de la consulta ambiental, o sea, es una serie de procesos que aquí simplemente no se hicieron. No se hicieron y se violentaron. Así Pero a es. ver, entonces, ahí viene algo que también es necesario aclarar. Y acláreme la palabra manglar. ¿Por qué digo esto? Porque alrededor del tema manglar hay una resolución constitucional, Así es, como lo dije. hay una decisión en términos de política de conservación en el Ecuador que pide cuidar los manglares Así y es. además que prohíbe la destrucción del manglar. ¿Por qué es tan importante el manglar? ¿Y Así por es, qué en esa zona? así es, del ecosistema de manglar. Otra vez, para tener un poco de amplitud sobre el tema, las personas tienen que tener en cuenta que en este país ha perdido más del tercio del ecosistema de manglar en todo el territorio. Y esto debido a la intensiva producción de los camaroneros, que no han tenido ningún tipo de regulación o de conciencia sobre los espacios donde han avasallado con todo. Ya de ahí viene la expansión agrícola y la expansión urbana. Todos estos grupos han completamente degradado y eliminado ese ecosistema. Y obviamente lo que estamos viviendo hoy día es producto de esta expansión urbana, que te digo que también es súper agresiva. ¿Para qué sirven los manglares? Los manglares son escudos y muros protectores fundamentales de todas las zonas costeras. Sin ellos existe la posibilidad, y hoy día más que nunca por la crisis climática que vivimos, de inundaciones catastróficas, de tormentas, de huracanes, de oleajes, de aguajes, de pérdida de biodiversidad, pérdida de vida silvestre. Estos puntos son vitales porque se concentra ahí una especie de vivero reproductor de las especies marinas, de los peces, los crustáceos, de toda la parte de la cadena alimentaria, tanto para el equilibrio del océano como para la pesca de estas comunidades, ¿verdad? Estos espacios son fundamentales porque son los mayores secuestradores y reservorios de carbono de todo el planeta. Son los que más oxígeno producen. Son espacios fundamentales como pilares económicos de las sociedades que están a su alrededor, del turismo, de la alimentación, como te digo. Entonces, esto es imprescindible. Nosotros no podemos perder un metro más de manglar y el tema de Olón, no solamente Olón, hoy día estamos peleando esto que quede de referente, que quede de precedente para
todas las ilegalidades que están sucediendo al mismo tiempo en el país. A unos cuantos kilómetros están tapando el otro estero, el estero de Las Núñez, el estero Bototillo. Está pasando ya sabemos todo lo que está pasando en consecuencia de la minería ilegal, cómo han destruido la provincia del Napo, las provincias del Oriente, cómo están amenazando a las comunidades como Intag, como Palo Quemado. O sea, realmente es salvaje, es brutal lo que está pasando hoy en día, y esto solamente es el inicio. La gente debe levantarse y tomar exactamente el, el mismo ejemplo que hoy día la comunidad de Olón lo ha hecho. Y obviamente los medios de comunicación tienen que también ser consecuentes a que eso no puede ser solamente porque aparecieron unos cuantos nombres interesantes, porque de eso no se trata. No, Se claro, trata señor. de verdad de evidenciar cómo estamos destruyendo nuestros ecosistemas y cómo nos estamos quedando sin ese equilibrio de producción, de economía y obviamente de bienestar para nuestro país. Correcto. Andrea Fiallos, ¿qué tiene que ver el presidente Daniel Noboa, la señora esposa del presidente Lavinia Balbonesi, pero sobre todo el ministro de Obras Públicas, Transporte y ahora de Electricidad, la presidenta del Grupo Acción Democrática Nacional ADN, Mónica Moreno, Mónica Palencia, ministra del Interior, Mónica Palencia, la ministra de Ambiente, Sade Ficha. ¿Qué tienen que ver el ministro de Turismo con el caso Olón? Y pregunto esto, no solo al presidente y a su esposa y a estos funcionarios de Estado, si son propietarios de negocios o los mismos son empleados del señor Noboa. Perdone que le ponga así con toda la dureza del caso para tratar de entender este problema en el cual asoman permisos, se procede a dar autorizaciones y se permite construir destruyendo el manglar. Todo un escándalo político. Andrea Fiallos. Para este momento, luego de alrededor de 5 o 6 días intensos de medios de comunicación y de entrevistas, ustedes poseen en sus manos toda la documentación que aclara, certifica y es fiel testigo de los involucrados y de todo ese proceso turbio. Yo no me quiero meter en el tema político porque, como tú bien lo dijiste al inicio, mi posición siempre ha sido una posición de respaldar, de ser la voz y de proteger a la naturaleza y a las comunidades. Y eso seguirá siendo de aquí hasta que tenga vida, hasta el último día. Y no va a dejar de ser así. Y ese es mi único fin. Yo quiero decir una Y cosa, eso no se trata de apuntar nombres, de apuntar a personas, porque no, no son no. uno, dos o tres. Y esto de aquí sí es un caso, yo me imagino que para los medios eh, súper interesante y goloso, pero en realidad esto pasa todos los días, está pasando en estos momentos, está pasando con nombres que no tienen relevancia mediática, pero está pasando y ha pasado durante años. Estos últimos 50 años hemos perdido grandes extensiones de bosques en nuestro territorio y seguirá pasando si es que no ponemos un hasta aquí. No importa los nombres, Es importa que este país tiene que ser firme y sobre todo la gente tiene que educarse para exigir y poner también un hasta aquí a toda esa gente que se quiere simplemente agarrar de la buena voluntad o de la paciencia o de la ingenuidad de la gente que está en estos sectores y que se ve vulnerada ante estos correcto. atracos. Andrea, yo quiero aclarar algo que es necesario. Andrea Fiallos sí es política y está haciendo política. Andrea Fiallos está defendiendo uno de los derechos más importantes de la Constitución de Ecuador, el derecho de la naturaleza. En el Ecuador, la naturaleza tiene derechos y es una lucha política defender la Constitución de la República. No, ella no hace política partidista. Ella no está de candidata, no le interesa un partido, no, a ella le interesa, a ella, la Fundación Liguana y a los pobladores de la comunidad, les interesa hacer política ciudadana. Y es lo más importante que hay que rescatar. ¿Qué puede, qué debe pasar con este caso de
Oloncito, del Esterillo y de la comunidad de Olón. ¿Qué tiene que pasar? Y le anoto con este detalle. Ayer la comunidad resolvió no permitir que se construya el proyecto, no permitir que se destruya el Esterillo, no permitir que se avance con la destrucción del manglar. ¿Qué tiene que pasar en esa comunidad después de lo denunciado? Andrea Fiallos. Te faltó no permitir que se los coman al cuento, porque eso fue maravilloso lo que pasó Perfecto, ayer. Fue perfecto. maravilloso lo que pasó ayer. Yo los aplaudo y créeme que he vibrado cada segundo de toda la noche y la madrugada en la que estuvimos pendientes de cómo se desenvolvía ese tema. O sea, no podemos estar más felices por esta unión, porque nosotros estamos convocando a la unión, no a la división, ya no más divisiones. Todo el país debe de congregarse y entender de que debemos de proteger lo que nos queda. Es así de sencillo, proteger lo que nos queda, enterarnos de cuál es nuestro entorno y los beneficios directos a nuestras vidas humanas. Nosotros tenemos que prevalecer, ser persistentes en que no se nos vaya a tomar el pelo, no se nos siga mintiendo, que no nos sigan enviando comunicados escuetos como el que mandaron hace unas horas, diciéndonos que se retiran, pero que lamentablemente se quedaron sin trabajo 2000 y pico de personas. No, 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 ese no Perdóname. es el problema, no. El progreso, si no es sostenible, no hay progreso. Si deja a seres vivos sin hogar, destruyendo su hábitat, no es progreso. Si los deja desprotegidos a las inundaciones, a todos los eventos de fenómenos de cambio climático, no es progreso. Déjenme decirles eso. A El ver, Andrea, progreso detente ahí un trata de segundo. Andrea, detente un segundo. ¿A qué referencia haces de que se van a retirar? ¿Qué? ¿Ya lo anunciaron? Te confieso que no conozco Sí, del tema. A ver, dale, dale. bueno, está un poco, tenemos entonces una de las últimas primicias Ya, fue a ver, que ellos dale. enviaron un comunicado y no sé si estás hablando ahí con dirección de comunicación de la fundación, pero por favor para que puedas solicitar los documentos. Encantado. Sí, emitieron un comunicado hace un par de horas, la empresa Vinacin, justamente diciendo que lamentablemente hasta ante estos hechos políticos, ¿no? De interesados políticos, ellos van a tener que retirar el proyecto y van a dejar así, pues, lo que ellos esperaban proponer, que eran 2000 y pico de puestos de trabajo, infraestructura en turismo, o sea, en otras palabras, que ellos querían llevar a San Borondón, lo querían llevar a Olón. Imagínate ese choque de visual que tiene una construcción tan, aparte espantosa, grosera, para un entorno tan hermoso y tan natural y tan privilegiado como es la costa del Ecuador. Entonces, obviamente, no tiene ese comunicado ningún argumento legal, no está respaldado bajo ningún artículo, ni siquiera toman en cuenta que hay un respeto que le deben a las personas, porque las personas en estos últimos días se han enterado de cuáles son los artículos que los respaldan, de qué ley los ampara, porque, a ver, yo me quedo maravillada de la Constitución y de todos los avances en papel que hemos tenido en estos últimos años, es fantástico, pero literalmente se han puesto la soga del cuello, porque ¿para qué tener todos estos argumentos y estos derechos a la naturaleza, a las poblaciones, a la prosperidad, etcétera, si es que van a venir a pasarle a atropellarlos por encima? O sea, es que yo no entiendo esto, es una incoherencia brutal. Entonces, sí, esos son los eventos de los últimos momentos. Ayer la comunidad logró algo espectacular, que fue desmentir lo que 4 o 5 funcionarios se habían tomado a pecho y simplemente habían amarrado detrás de sus espaldas. Pero la gente persistió, estuvo ahí y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir ahí. Porque esto hay que dejarlo bien cerrado. Estos temas no se los deja así nomás, se los tienen que dejar bien cerrados y eso, como te digo, que sirva para el resto del país porque vamos a seguir adelante para que, o sea, nuestros sueños, nuestras expectativas, todas estas ilegalidades, todos estos atracos que están pasando en este momento en todas las poblaciones del país, realmente lleguen a un buen término. Yo buscando la noticia, cuando ya ha estado publicado en Ecuador Inmediato, pues, o Sí. sea, ya ha estado, ya, vamos, y yo director del medio y el medio ya la ha tenido. Bien, Cristian Yo, Daniel, sí. bien, Andreita Cataña, bien.
el comunicado de Vinicet, a ver, analicémoslo porque este es el resultado de la lucha de ustedes. Pues. Ahí la tiene. Este es un buen resultado. Sí. Sí, pero Comunicamos que como empresa hemos decidido de la decisión de suspender las labores del proyecto de infraestructura Eco Olón 1, cuyos aspectos prioritarios eran la generación de empleo, la inversión local y desarrollo del balneario. Ya. ay, discúlpame, es grotesco, ya ni le hagas más, por favor, de verdad te lo pido. Es grotesco, es un insulto a la gente, Claro, pues, o al sea, esfuerzo de eso del esta empleo, ¿no? semana. No, al esfuerzo de esta El semana. empleo. No, se quedaron sin infraestructura, imagínate. Querían montar 7 pisos justo en la entrada desde Montañita a Olón. Querían bloquear toda la visibilidad del registro que hay hacia toda la zona de la costa. Imagínate eso, o sea, por nombrarte Ahora, una de las cosas, ¿no? claro, ya no van al edificio de 7 pisos, sino a un cerramiento. No sé Imagínate. cómo irán a hacer solo el cerramiento, pero de ahí el resto, ya. Sí, tienes razón. Dejemos, el comunicado, por cierto, está en Ecuador Inmediato. Usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Sí. Facebook. Estén pendientes Gracias. a la respuesta que están por Pero subir en por unos supuesto, pues minutos. yo ya me imagino. Es nuestra respuesta en unos minutos. Ahí sí, detallado con toda la expresión de la ley como debe de ser en estos casos, se tiene que hablar con la ley en la mano, porque no estamos pidiendo y no se ha pedido nada que no esté ya en la Constitución, por lo No, que pero claro. Ecuador se ha sentido orgulloso ante todo el mundo. Pero ahora, por favor, hagámoslo realidad, pongámoslo en práctica, porque de Claro. nada nos sirve tener el papelito bien bonito ahí con colores impreso si es que no vamos, si vamos a hacer realmente una burla Mira, y vamos a perder absolutamente toda la biodiversidad que hace de este país único. claro, a ver, Andrea, pero hay un detalle, y eso para el público, el que se retiren, el que vaya a poner solo el cerramiento, no elimina las irregularidades. Primero, No, por la fiscalía tiene que investigar así es. de qué manera se hizo el estudio de impacto ambiental, ministro Luque, de qué manera se concedió el permiso, ministra Sadeficia, de qué manera se procedió a la socialización o no, lo cual sería una violación de la Constitución y la ley de ambiente. La ley de ambiente en el Ecuador ordena, además de que es constitucional, la socialización. Y eso no se hizo. Y por encima de todo, me gustaría también que se enfoque, esto llevó un proceso de desprestigio a los denunciantes. Pues. Mm. O sea, perdonen, o sea, el presidente, y yo al presidente le recomendaría, como le recomendaría a sus voceros, a sus empleados, dejen de insultar. Dejen de insultar, esto no es cuestión de ofender. Aquí hay un reclamo ciudadano que la fiscalía tiene que investigar y que las calumnias, las injurias y las ofensas también son sancionables en el Ecuador. Andrea Fiallos, tú terminas. Me encanta, de verdad, me encanta que hayas dicho todo esto porque es súper importante para nosotros que hemos venido peleando por años. Tanto Fundación Oloncito, que es la fundación que ha recopilado toda esta información, que es la fundación que impulsó este acuerdo ministerial para proteger esa zona y que la sacó de ser un basurero y la convirtió en un espacio de restauración natural, de restauración por parte de los encargados, haciendo un trabajo realmente increíble. Y ha sido un insulto que nos quieran desprestigiar y nos quieran catalogar como unos terroristas políticos, lo cual nunca hemos sido en ninguna de las dos partes y de la manera que nosotros hemos tenido una relación muy cercana con la población de Olón, haciendo nuestro trabajo como fundaciones en la parte educativa, en la parte de brindar donaciones, en infraestructura, en acercarlos aún más con la sensibilidad y, la, y esta realidad de que ellos no son solamente playa, ellos son bosque, ellos son esta diversidad impresionante que solamente en nuestro país podemos tener. Entonces, imagínate que para nosotros no puede ser más satisfactorio, no el hecho de lo que está pasando ahora, sino de lo que pasó justamente en las horas de ayer, ver cómo todo el mundo se unió, como todo el mundo y todo el Ecuador, porque
además de estar nosotros, están la mayoría de las fundaciones a nivel nacional preocupadas porque ya están viviendo ellos también lo mismo, y han vivido lo mismo y no quieren que esto siga pasando. Entonces yo creo que ellos van a coger ahora más fuerza todavía para y tratar de veremos cosas reclamar. sorprendentes. Vamos a ver cosas sorprendentes en las próximas semanas por parte de esas comunidades que también la han venido peleando Claro, y que no han tenido quizás la misma suerte mediática que nosotros. Andrea, fíjate que le pusiste a la punta del iceberg nada más. Ujú, así es. Esta misma semana, el parlamentario andino Paul de San Blanc denunció, el Grupo Novoa se compra 29,000 hectáreas en $33,000, a menos de dólar la hectárea. Y este es un problema de miles de hectáreas en Santa Elena, es decir, lo de Olón fue la punta del iceberg, aquí hay un problema más serio, hay un conflicto de tierras, hay un problema de tráfico de tierras y hay otro problema más que es enfrentamiento con las comunidades y sus terrenos ancestrales. Cuidado, esto recién empieza, como tú bien dices. Sí, así es. Así es. Y como me pregunta mucha gente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Día a día, paso a paso. El reclamo no es de otra manera. Ya. No hay desesperación, no, pues, no, ¿me entiendes? No hay que ahogarse. Esas son cosas estratégicas de ir revisando con la ley en la mano, como te dije, cada cosa para ver dónde está la equivocación, dónde está la ilegalidad, dónde está la vulnerabilidad a los derechos de todos. Así que tranquilos, aquí vamos a seguir, seguimos adelante. Estamos súper agradecidos con los medios de comunicación, aunque sabemos que ha sido por otros ingredientes, pero de todas maneras agradecemos la oportunidad. Tenemos que seguir aquí firmes entre todos, porque el Ecuador no lo hacemos solamente un grupo, lo hacemos cuando realmente nos unimos, como vengo reiterando en esa entrevista. Estas puertas siempre quedan abiertas, Te siempre. agradezco mucho. Las causas como las tuyas, Andrea, son causas de todos, no solamente el iguana, es Así de es. todos, es de todos. Que se El entienda Ecuador, así. claro, el Ecuador tiene una constitución que le da derechos a la naturaleza y eso fue revolucionario frente al mundo. Me recuerda las palabras de Eduardo Galeano antes de morir. Reconocía a ese Ecuador y sus derechos de la naturaleza. Impresionante. Vean el resultado ahora. Andrea Fiallos, qué honor haberte entrevistado. Gracias por responder a nuestra llamada siempre. Permítame que yo vuelva en un momento más. Quiero seguir con En Directo número 62. Estamos aquí con ustedes desde Ecuador Inmediato. Permítame, vuelvo.